Vi en los ojos de mi propio hijo la misma mirada vacía que mi tatarabuelo tenía antes de intentar atacar a su propia hermana. Fue en ese instante cuando supe que la maldición de mi familia había regresado, como un eco siniestro del pasado que se negaba a desaparecer, envolviéndonos en una niebla de temor y desesperación que amenazaba con consumirnos a todos. Buenas tardes, mis queridos amigos y amigas que me acompañan en este relato tan personal. Aquí les habla Doña Carmen, una mujer de 72 años que ha visto pasar el tiempo como un río caudaloso, hablando directamente desde mi humilde casita en Guadalajara, Jalisco, en el vibrante corazón de México, donde el sol besa las calles empedradas y el aroma a tortillas calientes se mezcla con el perfume dulce de las flores de bugambilia que adornan mi patio trasero. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal de Historias de Carmen. Aquí siempre encontrarás relatos llenos de emociones, recuerdos y aprendizajes que tocan el corazón. Suscríbete ahora y acompáñame en esta nueva historia. Este aire fresco de la perla tapatía, con sus brisas suaves que traen recuerdos de lluvias pasadas y fiestas llenas de mariachis, es una verdadera bendición, especialmente en estos días calurosos donde el calor se siente como un abrazo apretado de la tierra misma. Hoy, con el corazón abierto y las manos temblorosas sobre el teclado, estoy aquí para compartir con ustedes una historia que he guardado en lo más profundo de mi alma durante más de 30 años, un secreto que ha pesado como una piedra en mi pecho, pero que ahora siento la necesidad de liberar. Como si al contarla pudiera encontrar un poco de paz en medio del torbellino de emociones que me ha acompañado toda la vida. Es una historia de amor inmenso, de ese que te hace sentir invencible y vulnerable al mismo tiempo, de dolor profundo que lacera el alma como un cuchillo afilado, y de cómo el destino, caprichoso y a veces cruel, teje caminos inesperados que nos transforman para siempre, moldeándonos como arcilla en las manos de un alfarero invisible. Pero antes de adentrarme en este relato que ha marcado cada latido de mi corazón, quiero pedirles un pequeño favor del corazón, uno que me haga sentir que no estoy sola en esta narración. Suscríbanse al canal Historias del Alma, dejen un like que no cuesta nada pero que ilumina mi día como una vela en la oscuridad. Y cuéntenme en los comentarios desde qué rinconcito de nuestro hermoso México o de cualquier parte de Latinoamérica me están acompañando en este viaje emocional. Quiero saber su nombre, quizás un poquito de su propia historia, porque cada comentario que dejan es como una lucecita que ilumina esta casa grande y silenciosa, donde hoy solo estamos yo, mis recuerdos que a veces me susurran al oído y me hacen revivir momentos agridulces, y el eco de las risas que alguna vez llenaron estos muros ahora vacíos. Nací en el año 1953, en una casita modesta pero rebosante de vida y calidez en el barrio de Analco, aquí mismo en Guadalajara, un lugar donde las calles estrechas se llenan de vendedores ambulantes y el sonido de las campanas de la catedral cercana marca el ritmo del día. Mis padres, don José y doña María, eran personas de trabajo duro, con manos callosas que contaban historias de esfuerzo diario, pero con un corazón generoso que siempre tenía espacio para un vecino en necesidad. Papá era albañil, un hombre fuerte y paciente que construía casas con la precisión de un artista renacentista, colocando cada ladrillo como si fuera una pieza de un rompecabezas divino, creando hogares donde familias como la nuestra pudieran soñar y crecer. Recuerdo verlo llegar al atardecer, cubierto de polvo y cemento, pero con una sonrisa que borraba cualquier cansancio, listo para abrazarnos y contarnos anécdotas de su día en las obras. Mamá, por su parte, era una costurera hábil y dedicada, una verdadera maga con la aguja y el hilo, que transformaba retazos de tela sobrantes en hermosos vestidos de bautizo, trajes de charro para las fiestas patrias o incluso cortinas y manteles que daban un toque de elegancia a nuestra humilde morada. Nuestra casa siempre estaba llena de colores vibrantes. Hilos desparramados por el piso como serpientes multicolores, telas apiladas en un rincón esperando su turno, y el zumbido constante de la máquina de coser que mamá manejaba con maestría, como si fuera una extensión de su propio cuerpo, creando piezas que no solo vestían cuerpos, sino que también vestían sueños y esperanzas. Tuve una infancia llena de risas inocentes y juegos interminables, ¿saben? Jugábamos en las calles empedradas del barrio, corriendo detrás de las carretas de los eloteros que pregonaban su mercancía con voces roncas, o escondiéndonos en los portales antiguos donde el eco de nuestras voces se multiplicaba como magia. Cada tarde iba a la escuela tomada de la mano de mi hermana mayor,
Teresa, quien me protegía como una leona cuida a su cachorro, asegurándose de que cruzáramos las calles transitadas sin peligro. Nuestra casa no tenía lujos extravagantes, como televisiones o refrigeradores modernos, pero nunca faltó un plato de pozole humeante en la mesa, preparado con maíz fresco y carne tierna que mamá cocinaba con recetas heredadas de su abuela, ni un abrazo cálido al llegar a casa después de un día de escuela, ni las historias fascinantes de papá antes de dormir, cuentos de vaqueros valientes cabalgando por las llanuras, tesoros escondidos en cuevas misteriosas y héroes legendarios que luchaban contra dragones imaginarios, haciendo que mi imaginación volara alto como las águilas en el cielo tapatío. Mamá, mientras cosía bajo la luz tenue de una lámpara de aceite en las noches, tarareaba canciones rancheras de Lola Beltrán o Amalia Mendoza, y su voz suave y melodiosa llenaba la casa de una magia especial que alejaba cualquier sombra de tristeza o preocupación, haciendo que incluso los días más difíciles parecieran iluminados por un sol interior. La única nube oscura que se cernía sobre nuestro cielo familiar, como una tormenta lejana que amenaza pero no llega, era un secreto que los mayores susurraban con tonos bajitos cuando creían que los niños no estábamos escuchando, un tema tabú que se mencionaba en voz baja durante las reuniones familiares o en las tardes de café con las vecinas. Hablaban de mi tatarabuelo, don Manuel, un hombre que había muerto mucho antes de que yo naciera, pero cuya historia pesaba como una losa de piedra sobre el legado familiar, un relato que se transmitía de generación en generación como una advertencia silenciosa. Decían que tenía problemas en la cabeza, un eufemismo para describir episodios de locura que lo atormentaban, que pasaba noches enteras sin dormir, caminando de un lado a otro de su casa, hablando solo en voz alta como si conversara con fantasmas invisibles, viendo cosas que no existían en el mundo real, alucinaciones que lo perseguían como sombras en la oscuridad. Una vez, contaban con voz temblorosa, intentó atacar a su propia hermana, convencido en su delirio de que era un espíritu maligno disfrazado de persona, un ser maléfico que había tomado su forma para engañarlo y destruirlo. «Es cosa de la sangre», murmuraba mi abuela a mi madre, con un tono que mezclaba miedo ancestral y resignación profunda, como si estuviera hablando de una maldición inevitable que corría por nuestras venas. Por suerte, parece que se saltó una generación. Ni tu padre ni tú tienen eso, gracias a Dios. Crecí escuchando esas historias susurradas como si fueran cuentos de terror narrados alrededor de una fogata, con un escalofrío que me recorría la espalda desde la nuca hasta los pies, pero convencida en mi inocencia infantil de que eran cosas del pasado lejano, algo que nunca tocaría mi vida presente o futura. Un capítulo cerrado en el libro familiar que no se abriría de nuevo. Qué equivocada estaba, Virgen Santa, qué ingenua fui al pensar que el pasado no podía alcanzarnos. Pero vamos paso a paso, despacio y con detalle, que esta historia es larga y compleja, llena de giros y emociones, y quiero contársela con todos los matices, como si estuviéramos sentados en mi patio sombreado, con un café de olla humeante en las manos, el aroma del jazmín flotando en el aire, y el tiempo deteniéndose para permitirnos revivir cada momento con claridad cristalina. Terminé la secundaria en el año 1971, a los 18 años recién cumplidos, en una época donde México vibraba con sueños de progreso y cambios sociales, aunque también con sus luchas económicas y políticas que se sentían en cada rincón del país, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más remotos. Era un tiempo bonito, lleno de esperanzas juveniles, donde uno soñaba con un futuro mejor, con oportunidades que parecían al alcance de la mano si se trabajaba con dedicación. Conseguí un empleo como recepcionista en una oficina de seguros ubicada en el bullicioso centro de Guadalajara, a unas cuantas calles de la imponente catedral que domina el paisaje con sus torres góticas alcanzando el cielo. El sueldo no era gran cosa, apenas suficiente para contribuir a los gastos de la casa y darme pequeños caprichos, como comprar un vestido nuevo en el mercado de San Juan de Dios o un par de aretes plateados que me hacían sentir elegante y moderna. Pero era un trabajo digno, que me permitía interactuar con gente de todo tipo, desde humildes campesinos que venían a asegurar sus cosechas hasta empresarios trajeados que hablaban de grandes negocios. Fue precisamente en esa oficina, entre pilas de papeles amarillentos y el sonido constante de las máquinas de escribir, donde conocí a Miguel, el hombre que cambiaría el curso de mi vida para siempre, convirtiéndose en el centro de mi universo. ¡Ay, Miguel!
Solo al mencionar su nombre, incluso después de tantos años, mi corazón da un vuelco inesperado, como si el tiempo no hubiera pasado y aún pudiera sentir su presencia a mi lado. Era agente de seguros, recién llegado de la ciudad de Morelia, con una sonrisa amplia y contagiosa que iluminaba todo a su paso, y unos ojos cafés tan profundos y expresivos que parecían guardar un universo entero de emociones y secretos. No era solo guapo de una manera convencional, tenía un carisma natural, una forma de moverse y hablar que hacía que las mujeres voltearan a verlo discretamente y los hombres quisieran imitar su confianza y encanto. Recuerdo la primera vez que lo vi como si fuera ayer mismo, un momento grabado a fuego en mi memoria. Entró a la oficina con una caja pesada llena de papeles y folletos, intentando no tropezar con los cables del piso o las sillas desordenadas. Yo estaba ordenando expedientes en mi escritorio, concentrada en mi tarea, cuando levanté la vista y lo vi, luchando por mantener el equilibrio con esa carga inestable. Sin pensarlo dos veces, corrí a ayudarlo, extendiendo mis manos para sostener parte de la caja, y en ese instante nuestras manos se rozaron por un brevísimo momento, enviando un cosquilleo eléctrico que me recorrió de pies a cabeza, como si una chispa hubiera encendido algo dormido en mi interior. «Gracias, señorita», dijo con esa sonrisa que después supe era su arma secreta para conquistar corazones. «Soy Miguel, el nuevo agente, ¿y tú eres?» «Carmen», respondí, notando cómo mis mejillas se encendían como tomates maduros bajo su mirada. «Bienvenido a la oficina». Tardó un mes entero en invitarme a salir, un mes que se sintió eterno y emocionante al mismo tiempo, lleno de miradas furtivas que se cruzaban en los pasillos estrechos de la oficina, charlas rápidas y casuales junto a la máquina de café donde comentábamos el clima o algún cliente complicado, y pequeñas excusas inventadas para acercarse a mi escritorio con preguntas sobre formularios o procedimientos que claramente ya conocía, solo para tener una razón para hablar conmigo. Cuando por fin se decidió, fue para llevarme a un café acogedor en la Plaza de Armas, un lugar encantador con mesas al aire libre donde el sonido de la fuente central se mezclaba con las risas de la gente, y tomamos chocolate caliente espumoso mientras platicábamos hasta que el cielo se tiñó de estrellas brillantes y la noche nos envolvió en su manto fresco. Fue el inicio de un noviazgo como los de antes, respetuoso y sin prisas innecesarias, lleno de detalles románticos que hacían que el corazón se me acelerara con cada encuentro. Miguel pasaba por mí a la casa todas las tardes, saludaba a mis padres con un apretón de manos firme y respetuoso, conversaba con ellos en la sala sobre el clima o las noticias del día, y luego me llevaba a pasear por el Parque Agua Azul, con sus lagos artificiales y senderos sombreados, a comer nieves de limón en la plaza principal o a bailar en las fiestas del barrio donde la música de mariachi nos hacía girar hasta el amanecer. Era un caballero de los que ya no se ven en estos tiempos modernos, siempre atento a mis necesidades, con un detalle sencillo pero significativo. Una flor silvestre que encontraba en el camino y me regalaba con una nota poética, un chocolate amargo porque sabía que era mi favorito y lo traía envuelto en papel de colores, o una carta escrita a mano que dejaba en mi escritorio con palabras que me hacían sonrojar y soñar despierta. En 1974, después de 2 años de noviazgo llenos de momentos inolvidables, me pidió matrimonio en una escena que podría haber sido sacada de una novela romántica. Fue en una comida familiar de domingo, en la casa de mis padres, donde el aroma a mole casero llenaba el aire y la mesa estaba adornada con flores frescas. Pidió hablar a solas con mi padre, y se encerraron en el pequeño taller donde papá guardaba sus herramientas de albañil, rodeados de martillos, niveles y bolsas de cemento. Salieron después de lo que pareció una eternidad, con los ojos brillosos por la emoción contenida, papá con una sonrisa que no podía disimular su aprobación. Miguel se acercó a mí, se hincó frente a toda la familia reunida, y sacó una cajita diminuta con un anillo sencillo de oro, adornado con una piedrita que brillaba como una estrella en la noche. «Carmen, mi amor, ¿quieres hacerme el hombre más feliz del mundo y casarte conmigo?» La casa estalló en aplausos y vítores, mi madre lloró de emoción abrazando a mi padre, y mis primas ya planeaban el vestido, la comida, la música y cada detalle de la boda con una excitación contagiosa. Nos casamos en el año 1975, en una ceremonia sencilla pero rebosante de amor y alegría genuina en la parroquia de San Juan de Dios,
un templo antiguo con vitrales coloridos que filtraban la luz del sol como un arco iris divino. No teníamos mucho dinero para una boda extravagante, pero nuestras familias se unieron en un esfuerzo colectivo para hacer una fiesta inolvidable que quedaría grabada en nuestros corazones. Mi madre cosió mi vestido de novia, un modelo elegante con encajes delicados que bordó con paciencia de ángel durante noches enteras, cada puntada llena de amor y bendiciones silenciosas. Papá construyó una mesa especial para el pastel, tallada con flores y motivos tradicionales que parecían vivos bajo la luz de las velas. Las vecinas y tías ayudaron con la comida: tamales envueltos en hojas de maíz, mole poblano espeso y aromático, pozole rojo con todos sus condimentos, todo un festín que reflejaba la generosidad de nuestra comunidad. Los amigos y parientes decoraron el salón parroquial con guirnaldas de papel crepé, flores frescas recogidas del jardín y luces colgantes que hacían que el lugar pareciera sacado de un sueño mágico. Cuando me vi en el espejo aquel día, con el vestido puesto, el velo cayendo suavemente sobre mis hombros y un ramo de rosas blancas en las manos, apenas me reconocí a mí misma. La niña que jugaba en las calles empedradas de Analco se había transformado en una princesa de cuento de hadas, lista para comenzar un nuevo capítulo. Miguel me esperaba en el altar, guapísimo en un traje gris que le quedaba como pintado, con una corbata a juego y una flor en la solapa. Cuando nuestras miradas se encontraron mientras caminaba por el pasillo al ritmo de la marcha nupcial, vi lágrimas brillantes en sus ojos, y más tarde me confesó en un susurro: «Carmen, mi vida, cuando te vi entrar, pensé que el corazón se me iba a salir del pecho de pura felicidad y gratitud al cielo por ponerte en mi camino». Comenzamos nuestra vida juntos en un departamentito pequeño pero acogedor en el barrio de Mexicalcingo, un lugar tranquilo con calles arboladas y vecinos amigables, que contaba con 2 cuartos modestos, una sala chiquita donde cabía justo el sofá y la mesa, y una cocina donde apenas cabíamos los dos pero que se llenaba de aromas deliciosos cuando cocinábamos juntos. Lo decoramos con muebles sencillos pero hechos con amor, una mesa que papá nos regaló, tallada por sus propias manos, cortinas coloridas que cosí yo misma en las noches de insomnio por la emoción, y macetas con geranios rojos y rosas que daban color y vida a las ventanas, atrayendo mariposas y colibríes en las mañanas soleadas. Miguel siguió trabajando en la oficina de seguros, ascendiendo poco a poco gracias a su dedicación y carisma, mientras yo empecé a vender postres caseros desde casa: flanes cremosos con caramelo dorado, gelatinas de colores vibrantes, pasteles de 3 leches húmedos y esponjosos que pronto se hicieron famosos en el barrio, con vecinas haciendo pedidos para fiestas y reuniones. No era un ingreso estable como el de Miguel, pero ayudaba a las cuentas mensuales y me permitía quedarme en casa, preparando nuestro nido con cariño, porque ese era nuestro mayor sueño, ¿saben? Tener un hijo, formar una familia que llenara nuestro hogar de risas y pasos pequeños. Desde los primeros días de casados hablábamos de eso con ojos brillantes, imaginando cómo sería su carita, qué nombre le pondríamos, cómo lo educaríamos con valores de honradez y amor. Miguel quería un varón para enseñarle a jugar béisbol en el parque, para llevarlo a los partidos de los Charros de Jalisco y ver su emoción con cada jonrón. Yo soñaba con una niña para hacerle vestiditos con volantes, para enseñarle a cocinar las recetas familiares que mi madre me había pasado, como el mole secreto o los tamales perfectos. Pero en el fondo, lo único que realmente importaba era un bebé sano y fuerte, no importaba si era niño o niña, solo que llegara a nuestras vidas como una bendición del cielo. Los primeros meses de matrimonio fueron una luna de miel sin fin, un periodo de descubrimiento mutuo donde cada día era una aventura nueva. Despertar junto a Miguel cada mañana, sentir su brazo alrededor de mi cintura, preparar el café juntos en la cocina mientras charlábamos de nuestros sueños y planes para el día, recibirlo con un abrazo cálido y un beso apasionado al volver del trabajo al atardecer. Era una felicidad sencilla y pura, pero tan inmensa y completa que a veces me daba miedo, como si tanta dicha no pudiera durar eternamente y el destino estuviera esperando para cobrarse su parte. Por las noches, acostados en nuestra cama con sábanas frescas, platicábamos de nuestros planes futuros con susurros íntimos. Miguel soñaba con ascender en la compañía de seguros, tal vez abrir su propia oficina algún día en un barrio próspero, ofreciendo protección a familias como la nuestra. Yo pensaba en expandir mi negocio de postres,
transformándolo en una pequeña pastelería con un letrero luminoso que dijera Dulces de Carmen, donde pudiera vender no solo flanes y gelatinas, sino también pasteles decorados para bodas y cumpleaños. Y, claro, planeábamos nuestra familia con ilusión desbordante. «Quiero 3 hijos al menos», decía Miguel, abrazándome fuerte bajo las cobijas. «Una casa llena de risas, travesuras y amor, con niños corriendo por el patio y llenando cada rincón de vida». «¿3?», respondía yo, fingiendo un susto exagerado para hacerlo reír. «Vamos a empezar con 1 y luego conversamos sobre». Cajadas, nos besábamos con pasión renovada, y seguíamos intentando mes tras mes hacer ese sueño realidad, con una esperanza que crecía con cada intento. Pasó un año entero intentando sin éxito, y la preocupación comenzó a crecer como una sombra que se alarga al atardecer. ¿Habría algo mal con nosotros? ¿Sería un castigo divino o solo mala suerte? Visitamos doctores en clínicas modestas, hicimos exámenes exhaustivos que nos dejaban agotados física y emocionalmente, y todo parecía normal, nos decían con voces tranquilizadoras. «Es solo cuestión de tiempo y paciencia», garantizaban los especialistas. «Ustedes son jóvenes, sanos, el bebé llegará cuando menos lo esperen». Y al final, en abril de 1977, después de meses de ansiedad y oraciones silenciosas a la Virgen de Zapopan, llegó la noticia que tanto esperábamos: estaba embarazada. ¡Ay, Dios mío, qué día aquel, lleno de alegría desbordante! Hice la prueba en el centro de salud por la mañana, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, y pasé el resto del día planeando con detalle cómo daría la noticia a Miguel, imaginando su reacción. Preparé su comida favorita, enchiladas verdes con pollo tierno y crema fresca, cocinadas con el mismo amor que ponía en todo lo que hacía para él. Arreglé la mesa con nuestro mantel de encaje guardado para ocasiones especiales, puse flores frescas en un jarrón de cerámica que había sido regalo de bodas, y hasta encendí velas para crear un ambiente romántico. Cuando llegó del trabajo, se extrañó al ver toda aquella producción. «¿Es nuestro aniversario y lo olvidé por completo?», preguntó, con una expresión preocupada que me hizo reír por dentro. «No, mi amor», respondí, apenas consiguiendo contener la sonrisa que amenazaba con delatarme. «Pero tenemos algo muy especial que celebrar esta noche». Durante la cena hablamos de su día en la oficina, de cosas triviales como el clima o los clientes difíciles, yo casi explotando de ganas de contarle, pero aguantando para el momento perfecto. Cuando serví el postre, un dulce de leche que él adoraba, coloqué sobre la mesa un paquetito pequeño envuelto en papel de regalo. «¿Qué es esto?», preguntó, sorprendido y curioso. «Ábrelo para descubrirlo», respondí, con el corazón latiendo fuerte como un caballo desbocado. Dentro de la cajita había un par minúsculo de zapatitos de estambre que mi vecina Lupe me había ayudado a tejer esa misma tarde, suaves y adorables. Miguel miró los zapatitos, después a mí, después de nuevo a los zapatitos. Por un instante pareció no entender, pero luego sus ojos se agrandaron, se llenaron de lágrimas de pura emoción. «Carmen, mi vida, ¿estás diciendo qué?», asentí con la cabeza, también ya llorando de felicidad. «Vamos a tener un bebé, Miguel. Estoy embarazada de 2 meses». Se levantó de la silla tan rápido que casi la derribó, dio la vuelta a la mesa y me abrazó fuerte, levantándome del suelo y girando conmigo por la pequeña sala, riendo y llorando al mismo tiempo, apenas creyendo que nuestro sueño finalmente se estaba realizando. Aquella noche, acostados en la cama, Miguel colocó su mano grande y cálida sobre mi barriga todavía lisa, y se quedó así, en silencio, como si ya pudiera sentir al bebé que crecía allí dentro, latiendo con vida. «Voy a ser el mejor padre del mundo», prometió con la voz entrecortada por la emoción. «Voy a enseñarle todo lo que sé, a estar siempre presente, a amar a este hijo con todas mis fuerzas y más». «Sé que lo harás», respondí, pasando la mano por sus cabellos oscuros y suaves. «Ya eres el mejor marido del mundo. Vas a ser un padre maravilloso, lleno de amor y guía». El embarazo fue tranquilo en general, gracias a Dios y a la Virgen, aunque no estuvo exento de sus desafíos. Tuve náuseas matutinas los primeros meses, ese malestar que te revuelve el estómago y te hace jurar que no comerás nada nunca más, pero nada que me impidiera continuar con mis quehaceres diarios,
mis encargos de postres que seguían llegando de vecinas y amigos. Miguel se volvió aún más atento, si es que eso era posible, llegando del trabajo con alguna fruta fresca que se me antojaba, como mangos jugosos o guayabas maduras, masajeándome los pies hinchados al final del día con manos gentiles, leyendo libros sobre bebés y desarrollo infantil con tanta dedicación que a veces yo bromeaba diciendo que él estaba más embarazado que yo, preocupándose por cada detalle. En el 5.º mes, durante una ecografía emocionante en la clínica, descubrimos que tendríamos un niño. Miguel se puso tan feliz que salió contando a toda la ciudad, gritando la noticia a amigos y conocidos. Se va a llamar Juan Miguel, anunciaba con orgullo. Va a ser futbolista como su papá, o médico, o ingeniero, lo que él quiera ser en la vida. Preparamos el cuartito del bebé con tanto amor y detalle que parecía un santuario. Las paredes, que antes eran blancas y simples, ganaron una pintura azul clara con nubecitas blancas que mi primo, que tenía talento para el dibujo, pintó en un domingo entero, trabajando con pinceles finos y colores suaves. La cuna fue un regalo de mis padres, construida por papá con madera de la mejor calidad que encontró, tallada con motivos de estrellas y lunas. Mamá y mis tías se turnaron para hacer la canastilla, sábanas suaves, pañales de tela, mantas tejidas a mano, ropitas minúsculas que yo guardaba en la cómoda, pasando la mano sobre cada pieza con ternura, imaginando el rostrito rosado que pronto llenaría esas ropas con vida. Los últimos meses del embarazo fueron de pura expectativa y preparación. La barriga ya grande y redonda, los movimientos del bebé cada vez más fuertes y frecuentes, como si estuviera ansioso por conocer el mundo exterior, pateando con energía. Miguel conversaba con mi barriga todas las noches antes de dormir, contándole sobre su día en la oficina, cantándole canciones de cuna con su voz grave pero tierna, haciendo promesas que me conmovían hasta las lágrimas. Te voy a llevar a jugar al parque en cuanto crezcas un poquito, decía con entusiasmo. Te voy a enseñar a jugar al fútbol, a andar en bicicleta, a ser un hombre de bien, honrado y valiente. Juanito nació en una madrugada fría de enero de 1978, después de casi 12 horas de trabajo de parto intenso, con dolores que me hacían gritar pero que valían cada segundo por el premio que esperaba al final. Era un bebé regordete y sonrosado, con una cabellera negra abundante que sorprendió hasta a los médicos de la maternidad. Parece que ya nació peinado, bromeó la enfermera con una sonrisa mientras lo ponía en mis brazos por primera vez, envuelto en una mantita blanca. Sentí un amor inmediato e infinito, un sentimiento que no sabía que era posible, como si mi corazón se hubiera doblado de tamaño para acomodar todo aquel torrente de emociones. Miguel, a mi lado en la sala de partos, lloraba sin vergüenza alguna, los ojos fijos en el pequeño envoltorio que era nuestro hijo, pasando delicadamente el dedo por la mejilla suave del bebé. «Es perfecto, Carmen», susurró con voz quebrada. «Gracias, mi amor. Gracias por darme este regalo tan precioso». Volvimos a casa 3 días después, exhaustos pero eufóricos, y nuestra vida entró en una nueva fase llena de desafíos y alegrías. Noches mal dormidas por los llantos del bebé, pañales que cambiar a cada rato, biberones que preparar en la madrugada, llantos que descifrar para entender si era hambre, sueño o simplemente necesidad de brazos. Pero cada desafío venía acompañado de tanta alegría que ni sentíamos el cansancio acumulado. La primera sonrisa de Juanito, esa curva inocente en sus labios que iluminaba la habitación, el primer dientecito que asomaba como una perla blanca, la primera vez que se dio vuelta en la cuna solo, cada hito era celebrado como si fuera la mayor conquista del mundo, con fotos, abrazos y llamadas a los abuelos para compartir la noticia. Miguel se reveló como el padre que siempre prometió ser, dedicado y amoroso. Aún cansado del trabajo en la oficina, llegaba a casa e iba directo a la cuna, tomando al hijo en brazos con delicadeza, jugando con él, ayudando con el baño nocturno, contando historias improvisadas que hacían que Juanito gorgotee de placer. Los fines de semana lo ponía en la carriola y salía a pasear por el barrio, orgulloso, mostrando al hijo a todos los conocidos que encontraba por el camino, presumiendo sus progresos. «Mira qué listo es mi chamaco», decía con el pecho inflado. «Ya reconoce nuestra voz, ya agarra el sonajero solo, ya intenta gatear». Mirando hacia atrás, hacia aquellos primeros años de paternidad, todo parecía tan perfecto y armónico.
Teníamos una familia linda y unida, un matrimonio feliz y sólido, un hijo sano que crecía fuerte, inteligente y lleno de curiosidad por el mundo. ¿Cómo podría imaginar que el destino guardaba para nosotros un giro tan cruel e inesperado? ¿Cómo podría saber que la misma sangre que corría en las venas de mi tatarabuelo Manuel, aquella de las historias susurradas en voz baja, también corría en las venas de mi niño querido, esperando el momento para manifestarse? Pero estoy divagando, adelantándome en la historia como si el tiempo no importara. Estos recuerdos a veces me confunden, ¿saben? Una hora estoy aquí, en mi cocina, sintiendo el olor a pan casero saliendo del horno, oyendo las risas de mi hijo pequeño corriendo por la casa con pies descalzos. Otra hora ya estoy adelante, viendo todo desmoronarse como un castillo de arena ante una ola implacable. Mis amores, si han llegado hasta aquí en esta historia larga y emotiva, escriban en los comentarios estoy escuchando para que yo sepa que hay gente ahí del otro lado acompañándome en este difícil viaje a través del tiempo y las emociones. En el próximo fragmento les contaré cómo fueron los años dorados de nuestra familia antes de que las sombras comenzaran a aparecer, tiñendo todo de gris. Quédense conmigo. Sí. La infancia de Juanito fue como un sueño encantado, mis queridos. Aquellos primeros años trajeron tanta felicidad que incluso ahora, tantas décadas después, cuando cierro los ojos en la quietud de mi casa, puedo sentir el olorcito dulce a bebé recién bañado, oír esas risitas deliciosas y contagiosas resonando por los pasillos, ver los ojitos curiosos y brillantes descubriendo el mundo con asombro infinito. Desde pequeñito, mi hijo demostró una inteligencia fuera de lo común, un don que lo hacía destacar entre los otros niños del barrio. Con apenas un año ya hablaba algunas palabritas claras y precisas: mamá, papá, agua, mientras otros niños de la misma edad todavía estaban solo balbuceando sonidos incoherentes. Con 2 años ya formaba frases completas y complejas que dejaban a las maestras de la guardería impresionadas y boquiabiertas. Doña Carmen, este niño es un prodigio verdadero, decían ellas cuando iba a buscarlo al final del día. Conversa como un adultito pequeñito, con ideas claras y preguntas profundas. Miguel se enorgullecía tanto de su hijo que el pecho casi le estallaba los botones de la camisa cada vez que lo escuchaba hablar. Compró una filmadora Super 8 de enero de 2012, cuotas sudadas y difíciles, un lujo increíble para nuestra condición económica en la época, solo para registrar cada momento del desarrollo del hijo, desde sus primeros intentos de caminar hasta sus primeras palabras articuladas. Los fines de semana transformaba la sala en un cine improvisado, proyectando en la pared blanca las películas caseras de Juanito, dando los primeros pasos tambaleantes, soplando velitas en sus cumpleaños, jugando en el parque con una pelota roja. Este niño va a llegar lejos en la vida, decía él, los ojos brillando de expectativa y orgullo paternal. Tiene la inteligencia aguda de la madre y la determinación inquebrantable del padre. Va a ser doctor, quién sabe, hasta presidente o inventor. Cuando Juanito cumplió 3 años en 1981, ya sabíamos que necesitábamos una casa más grande para su energía desbordante y su curiosidad insaciable. Nuestro departamentito, que antes parecía un palacio encantado para nosotros dos, ahora quedaba pequeño para la vitalidad de aquel niño que corría de un lado a otro como un torbellino. Necesitaba espacio para explorar, para jugar, para crecer sin restricciones. Por suerte, los negocios de Miguel iban viento en popa. Había sido ascendido a gerente en la compañía de seguros y mis encargos de postres ya tenían una clientela fiel y leal que me permitía contribuir significativamente al presupuesto familiar, ahorrando cada peso con cuidado. Ahorramos durante meses enteros, renunciando a pequeños lujos como salidas al cine o cenas en restaurantes, y conseguimos dar la entrada para una casita sencilla pero espaciosa en el barrio Vista Alegre, un lugar tranquilo con calles arboladas y parques cercanos. Tenía un patio trasero con un limonero frondoso que daba frutos jugosos todo el año, 3 habitaciones cómodas. Una para nosotros, una para Juanito y una que soñábamos transformar en el cuarto del segundo hijo que planeábamos tener pronto. En el frente, una terraza pequeña donde coloqué macetas de geranios rojos y violetas, haciendo de aquel espacio mi rinconcito de paz personal, donde podía sentarme a coser o leer en las tardes soleadas. La mudanza a la casa nueva coincidió con la entrada de Juanito en preescolar.
Elegimos con cuidado la escuelita Gotita de Gente, que tenía una excelente reputación en el barrio y quedaba a solo 4 cuadras de casa, facilitando los trayectos diarios. El primer día lo preparé con todo el cariño del mundo: uniforme impecablemente planchado con almidón, lonchera con sándwiches de jamón y queso, frutas frescas y un brigadeiro de chocolate como sorpresa dulce, cabello peinado con gel oliendo a colonia infantil fresca. «Te va a encantar la escuela, mi amor», le expliqué mientras caminábamos de la mano por la calle, sintiendo su manita pequeña y cálida en la mía. Vas a hacer muchos amiguitos, aprender cosas nuevas, jugar bastante con juguetes y colores. Él me miró con aquellos ojos grandes y serios, los mismos ojos cafés del padre, y respondió con una madurez que me sorprendió y enterneció. Lo sé, mamá. Voy a ser el mejor alumno de la clase, para que estés orgullosa. Y lo fue, con creces. Juanito se adaptó a la escuela como pez en el agua, sin lágrimas ni resistencias. En pocas semanas, las maestras ya comentaban sobre su facilidad para aprender las letras y números, su creatividad en los dibujos que hacía con crayones de colores, su liderazgo natural entre los otros niños durante los juegos grupales. En casa pedía que le leyéramos todas las noches antes de dormir, no solo historias infantiles con animales y princesas, sino libros de gente grande, como él decía con su vocecita seria. Con 4 años incompletos ya reconocía todas las letras del alfabeto y conseguía juntar algunas en palabras simples como casa o perro. Miguel, radiante de orgullo, traía libros infantiles cada vez más avanzados, rompecabezas con más piezas intrincadas, juegos educativos que estimulaban el raciocinio y la lógica. Pasaba horas en el suelo de la sala armando ciudades enteras de bloques con el hijo, inventando historias fantásticas sobre príncipes valientes que combatían dragones misteriosos, respondiendo con paciencia infinita las preguntas curiosas del niño sobre cómo funcionaban las cosas del mundo, desde los relojes que marcaban el tiempo hasta las estrellas que brillaban en el cielo nocturno, desde los aviones que surcaban los cielos hasta las hormigas que marchaban en fila por el patio. ¿Por qué el cielo es azul, papá? ¿Cómo respiran los peces debajo del agua? ¿A dónde va el sol cuando se hace de noche? Las preguntas no paraban nunca, un torrente de curiosidad que Miguel hacía cuestión de contestar con respuestas reales, científicas, nunca subestimando la inteligencia del hijo, investigando en libros o preguntando a amigos si no sabía la respuesta. Nuestra rutina encontró un ritmo agradable y armónico en esos años dorados. Miguel salía temprano para el trabajo en la oficina, con su maletín en la mano y un beso de despedida. Yo llevaba a Juanito a la escuela, caminando por las calles soleadas, charlando de lo que aprendería ese día. Después volvía a casa para preparar los encargos de postres del día, mezclando ingredientes con precisión, horneando con amor. Por la tarde recogía a nuestro niño de la escuela y pasábamos algunas horas juntos haciendo la tarea con cuidado, jugando en el patio con pelotas y juguetes, preparando la cena que Miguel encontraría al volver del trabajo, humeante y deliciosa. En las vacaciones escolares hacíamos pequeños viajes familiares, normalmente para visitar a los abuelos paternos de Juanito en Morelia o para pasar algunos días en la playa de Manzanillo. No eran vacaciones lujosas en hoteles de 5 estrellas, nos quedábamos en posadas sencillas y limpias, llevábamos comida preparada en casa para economizar en restaurantes, pero eran momentos preciosos y mágicos, repletos de alegrías simples como construir castillos de arena en la playa, comer helados que se derretían bajo el sol, paseos en lancha por el mar azul. Recuerdo uno de esos viajes en enero de 1983, cuando Juanito tenía 5 años. Estábamos en la playa de Manzanillo, una tarde soleada con el mar calmado y las olas lamiendo la arena blanca. Miguel había ido a comprar paletas de fruta para nosotros, y yo observaba a Juanito jugando en la arena mojada, concentrado en la construcción de un elaborado sistema de canales por donde el agua del mar entraba y salía como un río miniatura. De repente, un niño mayor, debía tener unos 8 años, llegó corriendo y pisó a propósito en medio de la construcción, destruyéndolo todo con una risa maliciosa. Me levanté inmediatamente, lista para intervenir, para consolar a mi hijo, que seguramente comenzaría a llorar desconsolado. Pero para mi sorpresa absoluta, Juanito no lloró ni se inmutó. Miró al niño con una expresión extrañamente calma y fría, y dijo con una voz que no parecía de un niño de 5 años: «Te vas a arrepentir de esto».
El niño mayor se rió burlonamente, con esa crueldad infantil. ¿Y qué vas a hacer, bebito? ¿Llorar para tu mamá? Juanito continuó mirándolo fijamente, inmóvil, con aquella mirada fija y penetrante que por un instante, apenas un destello fugaz, me recordó las historias susurradas sobre mi tatarabuelo Manuel. Entonces, sin aviso previo, agarró un puñado de arena mojada y lo arrojó directamente a los ojos del muchacho, quien cayó hacia atrás gritando de dolor y sorpresa. «Juanito», exclamé corriendo hacia ellos, horrorizada. «¿Qué hiciste, hijo?» Él se volvió hacia mí y su rostro ya era nuevamente el de mi dulce niño, con ojos agrandados de susto, como si ni él mismo entendiera lo que acababa de hacer. «Él destruyó mi castillo, mamá», respondió con la voz temblando. «Me dio rabia, una rabia grande». El incidente fue rápidamente resuelto con disculpas a la madre del otro niño, explicando que Juanito nunca había hecho nada parecido antes, que había sido solo una reacción impulsiva de un niño defendiendo su creación. En el camino de regreso a la posada, conversé seriamente con mi hijo sobre cómo debemos controlar nuestros impulsos emocionales, sobre cómo lastimar a los demás nunca es la solución, incluso cuando estamos muy enojados o heridos. Incluso cuando estamos muy enojados, Juanito, no podemos lastimar a las personas, ¿entiendes? Hay mejores formas de resolver las cosas, con palabras y calma. Él asintió pareciendo genuinamente arrepentido, con la cabecita baja. «Perdón, mamá, no sé qué pasó. Fue como si otra persona hubiera arrojado la arena, no yo». En la época interpreté aquello como solo una forma infantil de evadir la responsabilidad por sus acciones, pero solo años después me di cuenta que tal vez, solo tal vez, había más verdad en aquella afirmación de lo que yo podría imaginar en ese momento, un atisbo de la tormenta que se aproximaba. Pero eso fue solo un episodio aislado y atípico en Niño dulce, cariñoso, obediente y educado. Todos los vecinos, los maestros de la escuela, los amigos de la familia comentaban lo educado, servicial e inteligente que era, siempre dispuesto a ayudar. Un niño de oro, decían con admiración. Y lo era, al menos en aquellos años dorados de la infancia, cuando la vida parecía un camino recto y soleado. Cuando Juanito cumplió 7 años en 1985, ocurrió algo que marcaría profundamente a nuestra familia, un hito de progreso y ambición. Miguel, que venía trabajando el doble en la compañía de seguros, finalmente consiguió reunir capital suficiente para abrir su propio negocio. Con la ayuda de un socio, Luis, amigo de los tiempos de la universidad, fundó Seguros Guadalajara, un despacho modesto pero con grandes ambiciones y planes de expansión. Fue un periodo de mucho trabajo intenso, de noches en vela revisando números y contratos, de fines de semana sacrificados en la oficina en vez de paseos familiares. Miguel llegaba a casa exhausto, con ojeras profundas, pero con un brillo en los ojos que hablaba de sueños realizándose paso a paso. Yo hacía lo posible para apoyarlo en todo, preparando comidas nutritivas y reconfortantes para que llevara al trabajo, asegurándome de que la casa estuviera siempre en orden y tranquila, protegiendo las pocas horas que tenía en casa para que pudiera descansar o pasar tiempo de calidad con el hijo. Juanito, aún pequeño pero perceptivo, parecía entender la importancia de aquel momento crucial para la familia. No se quejaba cuando el padre perdía una presentación escolar o llegaba demasiado tarde para el beso de buenas noches. En vez de eso, demostraba interés genuino por el nuevo negocio, pidiendo visitar el despacho los fines de semana cuando Miguel iba a trabajar extra. Observaba fascinado mientras Miguel explicaba sobre pólizas, riesgos, contabilidad. «Cuando crezca voy a trabajar con usted, papá», anunció cierta vez, sentado en la silla giratoria de la oficina, demasiado grande para su cuerpecito delgado. «Vamos a ser socios y hacer la empresa más grande de todo Jalisco». Miguel sonrió emocionado y despeinó los cabellos del hijo con cariño. «Claro que sí, campeón. La empresa se va a llamar Miguel e Hijo. ¿Qué te parece esa idea?» El esfuerzo de Miguel valió la pena con creces. En apenas 2 años, Seguros Guadalajara ya tenía una cartera respetable de clientes, incluyendo algunos de los comerciantes más importantes de la ciudad y hasta algunos del estado vecino. Con el negocio prosperando, pudimos finalmente realizar otros sueños largamente anhelados.
Cambiamos el viejo Volkswagen por un Chevrolet nuevo de paquete. ¡Qué lujo era aquel coche, Dios mío! Con su olor a nuevo y asientos cómodos. Reformamos la cocina de la casa, instalando gabinetes modernos y un horno nuevo para mis postres. Pusimos a Juanito en una escuela privada, la mejor de la ciudad, con profesores calificados y actividades extracurriculares. En 1988, cuando nuestro hijo cumplió 10 años, decidimos hacer una fiesta de cumpleaños especial e inolvidable. En los años anteriores habíamos celebrado de forma sencilla, un pastelito en casa, algunos amiguitos invitados del barrio, regalos modestos envueltos en papel reciclado. Pero ahora, con la situación financiera más estable y próspera, queríamos celebrar a lo grande, como se merecía nuestro pequeño príncipe. Alquilamos el salón del club comercial local, contratamos decoración temática de superhéroes porque Juanito era fanático del Hombre Araña, encargué un pastel de 3 pisos decorado con todos los personajes de los cómics que él coleccionaba con devoción. Miguel compró una bicicleta nueva, el sueño de consumo de nuestro niño, y yo cosí un chaleco de superhéroe personalizado con las iniciales JM bordadas en el pecho con hilo dorado. Fue una fiesta inolvidable, con más de 30 niños asistiendo, juegos organizados por animadores profesionales disfrazados, distribución de recuerditos elaborados que yo misma monté con dulces y juguetes pequeños. Juanito estaba radiante, corriendo de un lado a otro, recibiendo a los amigos, exhibiendo orgulloso el chaleco que yo había hecho con tanto amor. En el momento de cantar las mañanitas, con nuestro hijo en el centro, rodeado por amigos y familiares, intercambiando miradas de pura felicidad con Miguel, pensé que la vida no podría ser mejor ni más completa. Habíamos construido algo precioso y sólido, un matrimonio feliz basado en amor y respeto mutuo, un hijo maravilloso lleno de potencial, una situación financiera confortable que nos permitía mirar al futuro con optimismo. El futuro parecía tan prometedor, tan lleno de posibilidades infinitas, como un cielo despejado sin nubes. No podría imaginar que en pocos años todo aquello que construimos con tanto amor y esfuerzo comenzaría a desmoronarse lentamente. Que las señales pequeñas y sutiles que a veces notábamos en el comportamiento de Juanito, pero preferíamos ignorar o minimizar, eran apenas el preludio de una tormenta devastadora que se aproximaba, amenazando con arrasar todo a su paso. Los años siguientes transcurrieron en una rutina agradable y productiva. Juanito se destacaba cada vez más en la escuela, siempre entre los primeros de la clase, participando en olimpiadas de matemáticas donde ganaba premios, ferias de ciencias con proyectos innovadores, concursos de redacción donde sus textos maduros sorprendían a los jueces. A los 12 años ya leía libros complejos como novelas de aventuras o enciclopedias, mantenía un diario donde escribía reflexiones sorprendentemente maduras sobre la vida y el mundo, demostraba talentos múltiples. Desde tocar guitarra, regalo de cumpleaños de los 13 años, hasta dibujar con precisión casi fotográfica paisajes y retratos. Pero también notábamos algunas peculiaridades que nos inquietaban. Era un niño intenso en sus intereses. Cuando se interesaba por algo, se sumergía de cabeza casi obsesivamente, pasando horas investigando. Pasó por fases de fijación en dinosaurios, recolectando figuras y libros, después en astronomía con telescopios caseros, después en física cuántica, temas que estudiaba con una profundidad inusual para su edad. Y tenía también un lado solitario e introspectivo. A pesar de ser popular en la escuela con muchos amigos, parecía preferir su propia compañía en casa, pasando horas en su cuarto leyendo, escribiendo o dibujando en silencio. ¿Esto es normal?, le pregunté a Miguel cierta noche después de notar que Juanito había pasado el sábado entero encerrado en su cuarto trabajando en un proyecto secreto que se negaba a mostrar a nadie. Los otros niños de su edad siempre quieren salir, jugar en la calle con pelotas o bicicletas. Nuestro hijo es especial, Carmen, respondió Miguel tranquilizador, abrazándome. Tiene una mente brillante y curiosa. Es natural que no se interese por las mismas cosas que los otros muchachos. Einstein también era así cuando era niño, ¿sabes? Solitario y enfocado en sus pensamientos. Acepté aquella explicación porque quería creerla con todo mi corazón, porque era más fácil y reconfortante ver a nuestro hijo como un genio incomprendido que admitir que pudiera haber algo malo preocupante en su comportamiento. Y de hecho,
La mayor parte del tiempo Juanito era apenas un adolescente excepcionalmente inteligente y un poco introspectivo, nada alarmante. Tenía amigos cercanos, participaba en actividades escolares como teatro o deportes, conversaba con nosotros sobre sus intereses, sus planes para el futuro con entusiasmo. En 1993, cuando él cumplió 15 años, Miguel decidió que era hora de incluirlo más activamente en los negocios de la familia, no como empleado oficial, claro, todavía era demasiado joven para eso, pero como aprendiz, en las vacaciones escolares y algunos sábados por la tarde. Juanito acompañaba al padre al despacho, aprendiendo los rudimentos de los seguros, observando cómo funcionaba la administración de una empresa, desde las reuniones con clientes hasta el manejo de documentos. Para nuestra sorpresa y deleite, demostró una aptitud natural para los números, para la organización meticulosa, para la lógica de los contratos y pólizas. En pocas semanas ya conseguía ejecutar tareas simples sin supervisión, archivar documentos en carpetas ordenadas, ingresar datos en hojas de cálculo primitivas, atender llamadas telefónicas con cortesía. Miguel no cabía en sí de orgullo paternal. «Tiene el tino para los negocios, Carmen», comentaba animado durante la cena. «Cuando termine la universidad va a revolucionar la empresa. Tengo la certeza de que bajo el mando de él, Seguros Guadalajara, se va a expandir por todo el estado de Jalisco y más allá». Fueron buenos tiempos aquellos, llenos de esperanza. Juanito parecía haber encontrado un propósito claro, algo que canalizaba su intensa energía mental de forma productiva y positiva. En casa conversábamos sobre el futuro alrededor de la mesa. Él estudiaría administración o contabilidad, tal vez en la Universidad de Guadalajara o incluso en la Ciudad de México para ampliar horizontes. Después volvería para asumir gradualmente los negocios del padre, quizás expandiéndolos a nuevos mercados. Todo parecía encaminado, planeado con cuidado, prometedor como un amanecer, hasta que en 1995, poco después del cumpleaños número 17 de Juanito, noté los primeros cambios significativos y alarmantes en su comportamiento, cambios que al principio atribuí a la adolescencia pero que pronto se revelaron como algo más grave. Comenzó con pequeñas cosas que parecían inocuas. Él, que siempre había sido tan organizado y pulcro, comenzó a dejar el cuarto hecho un desastre total. Ropa esparcida por el piso, libros apilados desordenadamente en el escritorio, cuadernos abiertos sobre la cama con garabatos incomprensibles. Su sueño, antes tan regular y reparador, se volvió errático e interrumpido. A veces lo encontraba despierto a las 3 de la mañana, escribiendo frenéticamente en cuadernos que escondía rápidamente cuando yo entraba al cuarto con preocupación. «Solo estoy estudiando, mamá», explicaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, forzada. Pero eran vacaciones escolares y no había ningún examen pendiente. Su apetito también cambió drásticamente. El que siempre tenía placer en comer, especialmente los platos que yo preparaba con tanto cariño como enchiladas o mole, ahora apenas tocaba la comida en la mesa, perdiendo peso visiblemente, la ropa comenzando a quedarle holgada en su cuerpo adolescente. «¿Estás comiendo bien, hijo?», pregunté cierta noche, preocupada al percibir que apenas empujaba el arroz de un lado a otro del plato con el tenedor. «¿Estás enfermo o te pasa algo?». «No tengo hambre», respondió secamente, «y deja de tratarme como a un niño, mamá. Ya sé cuidarme solo». La brusquedad en su tono era nueva y hiriente. Juanito siempre había sido educado, respetuoso con nosotros. Ahora respondía con impaciencia, se irritaba con facilidad por nimiedades, se aislaba cada vez más en su cuarto. Miguel intentó conversar con él de hombre a hombre, pensando que tal vez fuera solo la rebeldía normal de la adolescencia, las hormonas jugando. «Hijo, tu madre está preocupada. Yo también lo estoy. Si hay algo que te esté molestando, puedes contarnos sin miedo. Estamos aquí para ayudarte siempre». «No hay nada mal conmigo», Juanito explotó, golpeando la puerta del cuarto con fuerza al cerrarla. «Solo quiero que me dejen en paz de una vez». Comenzamos a recibir llamadas telefónicas de la escuela, algo inusual. Juanito, el alumno ejemplar y destacado, estaba faltando a clase sin explicación. Cuando asistía, parecía letárgico, incapaz de concentrarse en las lecciones, o demasiado agitado,
interrumpiendo a los profesores con preguntas o comentarios fuera de contexto y desconcertantes. Sus calificaciones, siempre excelentes y perfectas, se desplomaron de manera alarmante. «Estamos preocupados», dijo la orientadora educativa en una tensa reunión en su oficina. Juanito siempre fue uno de nuestros mejores alumnos, un modelo. Este cambio drástico de comportamiento puede indicar problemas serios, tal vez drogas, tal vez depresión o algo más. Claro que habíamos notado los cambios, pero oír aquello de la boca de una profesional, en la formalidad de aquella sala con diplomas enmarcados en las paredes, volvía todo terriblemente real y concreto. No era solo una fase pasajera, algo estaba realmente mal con nuestro hijo amado. Decidimos llevarlo a un médico general para descartar problemas físicos. No fue fácil convencerlo, gritó, resistió, nos acusó de pensar que estaba loco. Pero Miguel fue firme por primera vez, usando aquel tono autoritario que raramente necesitaba emplear en casa. No es cuestión de elección, Juan. Vas al médico y punto final, por tu bien. El médico general hizo una batería de exámenes exhaustivos, sangre, orina, hasta una tomografía para descartar problemas neurológicos o tumores. Todo normal, nada anormal. Físicamente su hijo está bien y sano, garantizó. Pero recomiendo encarecidamente una evaluación psicológica o psiquiátrica para explorar lo mental. La palabra psiquiátrica cayó como una bomba en nuestra familia, explotando nuestras ilusiones. Miguel resistió inicialmente, defensivo. Mi hijo no está loco, doctor. Es solo adolescente rebelde. Pero yo insistí, con el corazón apretado. Había comenzado a hacer conexiones que no quería hacer, pero que se imponían. Las historias sobre mi tatarabuelo Manuel, la edad de Juanito, 17 años, justamente cuando decían que los problemas de la cabeza del tatarabuelo habían comenzado a manifestarse de forma evidente. Es solo una consulta, Miguel, argumenté intentando sonar más calma de lo que me sentía en realidad. Si no es nada, excelente. Pero si es algo que necesite tratamiento, cuanto antes lo descubramos, mejor para él. Reluctante, él concordó finalmente. Marqué una consulta con el doctor Raúl, el único psiquiatra de confianza en la ciudad, un señor de edad avanzada con fama de competente y humano, a pesar de sus métodos un tanto anticuados. Juanito se negó a ir la mañana de la consulta, se encerró en el baño y no salió ni con súplicas ni con amenazas desesperadas. ¿Quieren internarme?, gritaba a través de la puerta cerrada. Quieren deshacerse de mí como hicieron con el viejo loco de la familia. Aquello me heló la espina dorsal hasta el alma. Nunca habíamos contado a Juanito sobre mi tatarabuelo. ¿Cómo podría saberlo? ¿Lo habría oído por accidente en alguna conversación? Cuando finalmente conseguimos convencerlo de salir del baño, Miguel amenazó con derribar la puerta si era necesario. Estaba diferente, demasiado calmado, casi sereno, con una sonrisa extraña y fuera de lugar en los labios. Está bien, dijo dócilmente, como si nada hubiera pasado. Vamos al médico. Tienen razón. No estoy bien del todo. El cambio súbito de actitud debería haberme alertado de algo malo, pero estaba tan aliviada que no cuestioné nada. En el camino hacia el consultorio, sentado en el asiento trasero del coche, Juanito canturreaba bajito una música que no reconocía, una melodía discordante. Mirando por el retrovisor, noté que sus ojos estaban vidriosos, fijos en algún punto invisible en el horizonte, y los labios se movían como si estuviera conversando con alguien que solo él podía ver y oír. Fue en aquel momento, observando a mi hijo por el retrovisor del coche camino al psiquiatra, que vi por primera vez lo que tanto temía en lo profundo de mi ser. En los ojos de mi propio hijo, la misma mirada vacía y perdida que decían que mi tatarabuelo tenía antes de intentar atacar a su propia hermana. Y supe con una certeza devastadora y aplastante, que la pesadilla de mi familia había regresado para cobrarse su tributo. La consulta con el doctor Raúl fue reveladora y aterradora al mismo tiempo, un punto de no retorno. Inicialmente, Juanito se mostró cooperativo y lúcido, respondiendo a las preguntas del médico con aparente normalidad, hablando de su escuela, sus amigos, sus intereses. Pero cuando el médico comenzó a explorar sus cambios de comportamiento recientes, algo cambió drásticamente en él.
Mi hijo comenzó a hablar más rápido, saltando de un asunto a otro sin conexión lógica, usando palabras rebuscadas en frases que apenas tenían sentido coherente. Los números me hablan, doctor, dijo, los ojos brillando con una intensidad febril y alarmante. Tienen colores y texturas propias. El 7 es rojo y áspero como lija. El 3 es azul y resbaladizo como jabón. El universo está codificado en patrones matemáticos que solo yo consigo ver y descifrar. Después, súbitamente se quedó en silencio absoluto, mirando fijamente a un rincón vacío de la sala, como si algo invisible lo captara. Cuando el médico preguntó en qué estaba pensando, Juanito respondió en voz baja y conspiratoria: «Él está aquí. El hombre del sombrero me está diciendo que ustedes no son confiables, que me quieren envenenar». Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies, tragándome en un abismo de terror. Miguel apretó mi mano con tanta fuerza que dolió físicamente, pero apenas lo sentí, mi foco estaba enteramente en nuestro hijo, que ahora parecía conversar animadamente con el espacio vacío, gesticulando y respondiendo a voces inaudibles. El diagnóstico del doctor Raúl fue cauteloso pero directo, como un puñetazo al estómago. Su hijo presenta síntomas sugestivos de un trastorno del espectro de la esquizofrenia, alucinaciones auditivas y visuales, delirios paranoicos, desorganización del pensamiento. Pero siempre fue tan normal, protestó Miguel, la voz entrecortada por la incredulidad. Tan inteligente, tan equilibrado y centrado. La esquizofrenia frecuentemente afecta a personas brillantes y talentosas, explicó el médico con empatía. Y los primeros episodios psicóticos suelen ser precedidos por un periodo de funcionamiento normal. Es una enfermedad traicionera. Exactamente por eso, cuando percibimos las señales, muchas veces el proceso ya está avanzado y arraigado. Salimos de aquella consulta con una receta de medicamentos fuertes y la recomendación de buscar un tratamiento más especializado en la Ciudad de México, donde había psiquiatras con mayor experiencia en casos como el de Juanito. La vuelta a casa fue silenciosa y pesada, como si un peso invisible nos oprimiera. En el asiento trasero, nuestro hijo había vuelto al mutismo, mirando por la ventana con expresión ausente y distante. Aquella noche, después de acostar a Juanito para dormir, tomó el primer comprimido sin resistencia, lo que me sorprendió. Miguel y yo nos sentamos en la terraza, las manos entrelazadas, intentando procesar la nueva realidad que se desplegaba ante nosotros como un mapa desconocido. Todo va a estar bien, Miguel repetía, más para sí mismo que para mí, tratando de convencerse. Vamos a conseguir el mejor tratamiento, los mejores médicos del país. Nuestro hijo va a superar esto, va a volver a ser el de antes. Quería creerle con toda mi alma, Dios sabe cómo quería, pero algo dentro de mí, un instinto maternal profundo, sabía que nuestra vida nunca más sería la misma, que los años dorados habían quedado atrás irrevocablemente. Y ahora enfrentábamos un viaje oscuro, incierto y aterrador por caminos desconocidos. Lo que no sabíamos todavía era cuán terrible sería este viaje, cuán profundo el abismo. No imaginábamos que en apenas algunos meses perderíamos no solo la cordura de nuestro hijo, sino también el pilar que mantenía nuestra familia unida, que el destino reservaba para nosotros una prueba aún mayor y más cruel, cuando la violencia que corría en la sangre de mi tatarabuelo finalmente encontraría su expresión más brutal en las manos de mi propio hijo. Pero eso, mis queridos, es historia para el próximo capítulo de esta dolorosa saga que fue mi vida, una historia que necesito contar por más difícil que sea revivirla, para que tal vez pueda ayudar a otras familias que enfrentan al monstruo invisible y silencioso de la enfermedad.